Los personajes floreros son aquellos personajes que tuvieron su papel secundario dentro de una obra por una o dos ocasiones, pero se vuelven completamente irrelevantes para la trama principal. Aún así, secundariamente hacen cosas sin mucha importancia. Básicamente personajes que tienen un valor más estético que esencial. Grandes ejemplos de esos personajes floreros los tenemos en la gran mayoría del shonen. También en los dos más importantes, por ejemplo Naruto y Bleach. Naruto ni tengo que explicar por qué la gran mayoría del cast secundario hicieron una o dos cosas importantes para la trama o desarrollo y después solo se utilizaban para derrotar minions o personajes sin importancia. Básicamente salían más en lo que vendría a ser la historia del anime porque la gente los quería ver, porque el propio creador quería ver a esos personajes dentro de la trama, que porque verdaderamente ocuparan o necesitaran estar dentro de ella. Les digo personajes florero porque aunque literalmente no aporten una porquería a la trama principal, siempre aparecen de fondo, ahí están, hasta se les llega a mencionar, pero nunca tienen un papel ni siquiera de secundario. O también lo que pasa con estos personajes secundarios, que esto es más que nada común en la mayoría del shonen, se vuelven excusas para escenas de acción. Un personaje que nunca aportó valor real a la trama principal, pero le dieron un desarrollo más o menos bueno y que simplemente sirve para ayudar al prota a derrotar a un secuaz del jefe malvado. Pero que si no existiese ese secuaz, este personaje se quedaría parado como vil NPC. Básicamente la excusa de tener aliados del personaje o del protagonista es que hay un secuaz al cual le hacen rival. O sea, básicamente tiene una rivalidad clara con un secuaz del jefe final. Y es como, brother, ¿no me podrías dar más esencia dentro del personaje? O sea, simplemente es porque al jefe final se le ocurrió tener secuaces, pero básicamente si planteamos la historia de una manera diferente, el protagonista bien se podría literalmente echar al secuaz en 3 minutos y medio y no tendría prácticamente ningún problema. En la mayoría del shonen, hay shonens que sí lo hacen bien, pero lamentablemente la mayoría no tiene sentido. Lo que más me produce una ligera exasperación es que por alguna razón los creadores del shonen, aunque saben que no va a servir para absolutamente nada más este personaje, no lo dan de baja de la serie. Y lo peor es que sigue participando en las batallas cuando ya no se requiere. El creador del shonen crea secuaces exclusivamente para esos personajes, que son más bien floreros, que pueden tener una mínima pizca de gracia que tuvo en algún momento. Y luego algunos de estos personajes florero se quedan tan bajos a niveles de pelea que no tiene ni sentido que sigan existiendo. Y es que es eso principalmente, no les dan un cierre bueno, sino que simplemente están como reservas esperando entrar, calentando una banca, la cual lamentablemente en el mundo del shonen nunca va a haber un puesto vacante. Siempre se van a quedar como suplentes, como personajes, como el chico que únicamente da agua, brother. O sea, está bien, es importante hasta cierto punto. No, más bien, o sea, lo podemos cambiar por quien sea. No es importante para el equipo. Y es que lo peor es que muchos de estos personajes secundarios realmente fueron muy buenos. Tuvieron picos de lo que vendría a ser carisma, picos de lo que vendría a ser en la obra en general muy altos, muy álgidos, y después no se utilizó para absolutamente nada estos personajes secundarios, sino más bien se quedaron de vuelta como un personaje de reserva esperando entrar, pero la plantilla titular nunca va a tener un cambio. Por ejemplo, One Piece tiene un elenco de personajes secundarios sumamente grande y aún así logra hacer que la mayoría de personajes cuenten con un rol en cada arco. Y si no, entonces para el siguiente tendrán un mejor rol. Sabe entrelazar diversas narrativas dentro de una narrativa mucho más grande y dotar de importancia y vitalidad a múltiples personajes en una misma historia, cosa que en muchas historias shonen no existe. Hay una historia principal y múltiples secundarias que ocurren de manera paralela a la principal. En ningún momento existe un enlace claro, o este enlace claro, si no existe, no pasaría nada. Porque vendrá alguno que diga, no, es que este personaje secundario que tú dices que es florero, sí importó porque estuvo derrotando a un secuaz del jefe final, y si no hubiera derrotado a ese secuaz, si no hubiera existido ese secuaz, tampoco hubiera
servido de absolutamente nada ese personaje secundario. O sea, es lo que les estoy diciendo, son más bien recursos que utiliza el guionista, el creador del shonen, para dotar de importancia a personajes que realmente no la tienen y que ni siquiera necesitan tener esa importancia. Y ese es el problema, ese es el meollo del asunto. El hecho de que no sepan realmente dotar de importancia a personajes que realmente tienen importancia. El hecho de que este personaje tuviera una pelea secundaria totalmente adyacente a lo que vendría a ser la pelea principal es completamente innecesario en muchas ocasiones, porque el protagonista está tan roto que no le habría costado absolutamente nada de trabajo derrotar a ese personaje secundario de turno. Pero volviendo a One Piece, es que es por esta razón que a mí me parece que Oda es un creador de historias espectacular, de los mejores sin ninguna duda. Además, hay que recalcar, One Piece es una comedia de aventuras, por lo que tiene más plasticidad a la hora de contar una historia que otras muchas, como vendrían a ser tanto Bleach como Naruto, que son más bien un drama de acción. Y básicamente, ¿saben de qué también es culpa estas porquerías que se logran hacer en el shonen? Es culpa de lo que vendría a ser los powers scale, las escalas de poder, básicamente. O sea, no tiene ningún tipo de sentido la mayoría de escalas de poder en donde el prota es tan absurdamente roto que el villano tiene que estar también tan absurdamente roto que ningún personaje llega y logra plantarse a un mismo nivel que el maldito antagonista. Entonces, si los personajes secundarios no le pueden hacer absolutamente nada al personaje principal antagónico, entonces, ¿cómo quieres que literalmente ayuden al protagonista? Por los secuaces, vato, el protagonista puede echárselos en un Getsuga Tensho. Y pues sin muchísimo más que añadir y que recalcar, nos vemos en un próximo video. ¿Ustedes qué opinan? ¿Existen realmente estos personajes floreros tanto en Bleach como en Naruto, como les estuve recalcando? No existen. Los personajes de Bleach están perfectamente hechos y lo cierto es que yo no entendí para nada la obra como tal. Que déjenme decirle, no todos los personajes secundarios de Bleach estoy diciendo que sean personajes floreros, sino que hay una gran mayoría de personajes en Bleach secundarios que la gente opina y dice que son muy necesarios dentro de la trama, cuando realmente no es así. Y muchísimos personajes secundarios dentro de Bleach son totalmente irrelevantes y cumplen un papel más estético que realmente narrativo y esencial. No estoy diciendo que esto esté mal, sino que muchas veces les podrían dar buenos finales a estos personajes que nunca se volvieron a utilizar, pero en cambio dejaron hacer que tuviera una historia secundaria totalmente sin sentido y sin mucha esencia, y pues que sea mínimamente buena. El final del personaje, hablo. Bueno, pues, sin mucho más que añadir, me pueden seguir, me pueden dar like, se los agradecería muchísimo y nos vemos en la próxima. También compartir, también hacer múltiples cosas, pero bueno, me quedó el video un poco largo. Nos vemos, bye.